Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión. Hoy queremos compartir con usted, estimado televidente, uno de los temas que están trascendiendo en la República Mexicana con relación a lo que viene siendo la devaluación de líderes en todos los entornos de nuestra sociedad. Para ello hemos preparado el tema liderazgos relegados e incomprendidos, propio en una sociedad corrupta que confecciona y adula a dirigentes de su mismo género. Pero antes de iniciar, quiero presentar a quien me acompaña para este editorial, Esther Castellanos. Bienvenida, ¿cómo estamos, Esther? Muy bien, es un gusto una vez más poder compartir los micrófonos con usted y pues agradeciendo una vez más a nuestro teleauditorio el que nos siga acompañando en este programa. Bueno, a nuestros productores allá en Los Ángeles, California, también un agradecimiento, Berea Visión. Y vamos a compartir este programa entonces, Claro y Oscuro. Parece muy sui generis la cabeza, Esther Castellanos, liderazgos relegados e incomprendidos, propios en una sociedad corrupta que confecciona y adula dirigentes de su mismo género. Si me permites, quisiera abrir con un pensamiento para nuestros televidentes. Sí. Una sociedad regenteada por líderes que atraviesan los pantanos, manchando sus alas por la corrupción, ambición política, de poder e intereses personales, está condenada a la miseria, al despojo y a la humillación. Creo que esto encierra, Esther Castellanos, realmente lo que viene siendo una radiografía del sistema político mexicano, y en todos mencionamos los aspectos pues de la vida nacional. Y ahí la importancia de un tema que pretende recapitular la transparencia y turbios liderazgos. Hablamos donde no tienen cabida, donde no encajan aquellos que de alguna forma pues son incomprendidos o que constantemente se está reprochando, digamos, su actuación, que son acosados, agraviados por su honestidad, generosidad, líderes que no encajan en una sociedad en descomposición y corrupta. Mirábamos en las imágenes algunos de los líderes mexicanos, Esther Castellanos, como ese Onésimo Cepeda. Ahí está, pues Onésimo Cepeda, dentro del ámbito, digamos, religioso, el obispo, exobispo de Ecatepec, allá en el Estado de México. Mirábamos también a Deschamps, uno de los líderes petroleros, que por cierto, no sé si te enteraste, se acaba de tener pues una fuerte, digamos, confrontación con los medios de comunicación, porque su hija, haciendo un viaje, digamos, en vuelo privado, subía, digamos, a internet. Ahí está acompañado, digamos, de Elba Ester Gordillo, otra lideresa que está siendo muy cuestionada en estos momentos en México, sobre todo en el proceso electoral. Mirábamos a Deschamps, personajes, Esther Castellanos, que de hecho han dado mucho de qué hablar. Con o sin razón, lo cierto es que cuando nosotros vamos, por decir así, alguna de las propiedades pues muy bien construidas, de una manera, digamos, pues de mucha inversión millonaria, como puede ser aquí, digamos, en La Joya, como puede ser, digamos, aquí en la Isla Coronado, en donde algunos de estos líderes que en México ocupan cargos de alta responsabilidad, sea en el magisterio, o sea, en este caso, digamos, obrero patronal, a través, digamos, de lo que viene siendo la CTM, como viene siendo, digamos, la cuestión petrolera, el caso, digamos, del Baster Gordillo, y ve uno estas, digamos, ostentosidades construidas, automáticamente el latino, sobre todo aquí en San Diego, saca, digamos, sus conjeturas
y se piensa y se dice esta pues hacienda, este rancho, esta residencia, muchas veces decimos, debe pertenecer a algún político. Lo primero que se viene a la mente, algún, digamos, capo, se dice muchas de las veces, uno de los tantos buscados, digamos, en México, o un líder. Curiosamente, Esther Castellanos. Sí, así es, porque usted mencionaba ahorita algo sobre la maestra Elbester Gordillo. Sí. Y digo lo siguiente porque aquí en San Diego es donde donde más de alguna vez se le ha llegado a ver pasear con parte de su familia. Y precisamente en uno de los fraccionamientos más, vamos a decir que el precio es muy elevado, voy más concreto en la zona de Coronado, residenciales, sí. Una de las zonas muy prestigiadas de la ciudad de San Diego, y que precisamente en ese fraccionamiento, que si mal no recuerdo, ahí puede uno llegar a estacionar sus yates en la parte posterior de la casa, y que sí, muchos de los funcionarios mexicanos funcionarios que estaban en México llevando a cabo un trabajo en el gobierno, sí, algunas personalidades del ámbito político, pues ahí tienen sus residencias. Y estamos hablando que son residencias que valen por lo bajito. Estamos hablando que mínimo una residencia en ese lugar son de 4 a 6 millones, lo más bajito, sí, a 6 millones de dólares. Ante ello uno se hace la pregunta, ya no se diga en La Joya, o Rancho Santa Fe es todavía más caro, ¿de dónde sacan el dinero para poder adquirir semejantes propiedades? Y no nada más eso, sino a veces para rentar un jet privado, como fue con esto de Deschamps, poder ver ahí al animalito con brillantes y todo, y ve uno la otra parte de la sociedad, cómo se encuentra viviendo, es algo que indigna. O simplemente sus representados, ¿no? Hablamos obreros, hablamos empleados, personajes, digamos, que los han encumbrado en el lugar en que ellos se encuentran. No, pues cuando vemos, por ejemplo, que el que votó porque tal o cual persona ocupe un puesto en el gobierno y sea quien le brinde la ayuda, le brinde el apoyo, y pues después nos damos cuenta todo lo que tiene, y aquellos sobre los que tenía que gobernar, aquellos que tenía que servir, pues los vemos, ¿verdad?, sumidos aún más en la miseria. En una sociedad en descomposición o corrupta como la nuestra, y permítame, estimado televidente, decirlo con propiedad, pero es que somos testigos, dentro de lo que viene siendo nuestra labor periodística, la investigación, somos testigos de que México, sobre todo por las cifras que allí están reportadas por muchas de las instituciones en México, se está hablando de México como una de las sociedades más corruptas en todo el mundo. Figura entre las primeras, precisamente, naciones que tienen un alto índice de corrupción. Por eso decimos, cuando hablamos de una sociedad como la nuestra, un personaje que puede ostentar un liderazgo en cualquiera de las ramas, si es íntegro, si es un hombre, vamos a decir, recto, honesto, que muy pocos, y permítanme volverlo a repetir en estos términos, muy poco se ven en nuestro país. Este tipo de personajes que los hay en la República Mexicana, por su integridad, por su buen ejemplo, por sus obras, por su carácter, por su temple, por su lealtad en el cumplimiento de sus encomiendas, hablo de hombres y mujeres, que ofrecen sus propias vidas por amor al prójimo, su misión de redención o sacrificio incondicional en aras de una mejor sociedad. Aquellos que rara vez registra la historia universal, cívica y aún la misma religiosa. Hablamos, Esther Castellanos, de liderazgos que son definitivamente
raros en nuestro país. Sí, son raros, ¿verdad? Porque pues son raros liderazgos que tienen características especiales que por sus naturalezas pues a veces es menospreciado, descalificado por quienes en sus trincheras de corrupción pues ven redargüidas o amenazadas de alguna manera sus conciencias. Fíjate que tocas un punto realmente muy interesante. En México, cuando se unen dos personas, vamos a decir, dentro de una intención, sea digamos ilícita, sea digamos pues para cometer alguna fechoría, hay un pensamiento que se dice que no pueden andar dos juntos si no fueran del mismo espíritu, del mismo pensamiento. No puede, digamos, mezclarse, se dice en otros términos, el agua con el aceite. Es lo mismo cuando hablamos de una sociedad en donde un personaje piensa diferente a todos los demás, actúa diferentes a todos los demás. Vamos a ir a un corte, estimado televidente, y regresamos en un momento. Vienen puntos muy interesantes, siga con nosotros, regresamos. Dulcería El Cora. Tenemos todo lo que necesita para su fiesta y esa fecha importante. Contamos con una variedad inmensa de dulces para todos los gustos, de la más alta calidad, los mejores precios y sin competencia. Globos, piñatas, una inmensa variedad de dulces y artesanías 100% mexicanas. Venga y visítenos. Estamos ubicados en el 1214 Este Olympic Boulevard en Los Ángeles, California. Dulcerías El Cora, donde una cora te rinde. Estamos aquí en el este de Los Ángeles. Visitaremos Fish Taco Express. Para tacos de pescado ya no tienen que viajar tan lejos a México. Fish Taco Express le ofrece los fish tacos estilo Rosarito por solo 99 centavos, todos los martes y domingos. Así que no deje de saborear los mejores tacos de pescado originales. Además, Fish Taco Express le ofrece variedad en comida mexicana y cócteles de camarón. Veamos lo que dicen los clientes satisfechos. We love Fish Taco Express. We try to come every Tuesday. I like the ceviche, and my captain likes the tacos. I love everything. I eat here almost every day. Everything that I've had is awesome. It's wonderful. The people here are very kind. They're nice. I call my order in, and when I get here, it's ready. And I can't ask for anything more. Llámanos al 323-264-8233. Enfría alimentos crudos y preparados lo antes posible. Este año, 1 de 6 personas en Estados Unidos se enfermará por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Estamos de regreso, estimado televidente, está usted viendo Claro y Oscuro. El tema de hoy es sobre los liderazgos que atraviesan en una grave crisis de valores, de principios morales, de lealtad para su país en todos los ámbitos allá en la República Mexicana. Nos quedamos, Esther Castellanos, de liderazgos. Mencionabas tú que difícilmente pues se dan en un país como el nuestro, ¿verdad? Sí. Donde a veces por el estatus de corrupción o el estatus pecaminoso de muchos de nuestros gobernantes, de políticos, de corporativos o inclusive hasta los mismos religiosos, así es, forman esta parte de un sistema de vida que por lo mismo pues a veces son consentidos, se les encubre y por ejemplo se puede encubrir al saqueador, al fraudulento, al
de cuello blanco, es más, hasta el cínico pederasta o degenerado sexual que bajo la sotana sí, pues guarda una apariencia sacra, pero sigue viviendo en sus libertinajes. Fíjate que es interesante, Esther Castellanos. Pienso que vale la pena analizar un poco este punto, porque haces mención, digamos, de algo muy interesante. Una de las líneas políticas o propuestas que López Obrador, comentábamos fuera de cámara, hizo, digamos, ante los comunicadores en uno de los programas televisivos en México. Él hizo señalamientos muy directos de que no iba a aceptar la corrupción, que no va a aceptar, digamos, liderazgos, vamos a decir, corrompidos, que de hecho están, digamos, causando grandes dilemas, digamos, en México. Se habla incluso de que lamentablemente la sociedad muchas de las veces tan desconsciente, que no se fijan en el estatus, mencionaste tú, digamos, pecaminoso del individuo, estatus de moralidad, y consciente mencionabas tú al saqueador, al fraudulento, al de cuello blanco. No hace mucho se vio un caso de uno de los banqueros que por allí estafó, digamos, en su momento en la devaluación, digamos, a muchos mexicanos, que se fue al extranjero, que fue, digamos, allá en España perseguido, y dentro de un yate fue encontrado este individuo Peniche, se me va su nombre, y que fue traído a México acusado precisamente por ser uno de los defraudadores de cuello blanco, banquero, que pues dejó en la pobreza, en la miseria, digamos, a muchos de los mexicanos, de los inversionistas. Y luego haces mención incluso hasta el cínico y degenerado pederasta o desviado sexual. Esto, Esther Castellanos, creo que en México ya es parte de un hábito, una costumbre. ¿Tú cómo lo analizas? Miren, yo hace días, y no es porque que esté aquí apoyando a algún candidato en específico, sí, pero me puse a reflexionar cuando escuché a López Obrador decir que él hablaba en este rubro de que si era el elegido para no era el presidente electo de México, cuando se contaran los votos del IFE, y si él no era, decía que va a ser su reacción. Bueno, pues si el pueblo vota por seguir teniendo otros 6 años de lo mismo, ¿verdad? Yo entendí. Bueno, entonces se quiere decir que hay un masoquismo colectivo. Sí. Entonces eso me llamó a mí la atención y me hizo recordar lo que también otro escritor mexicano en su momento comentó. Planteó la siguiente pregunta, hablando sobre la traición. Dice, ¿somos los mexicanos un país de traidores? ¿Será México un país de masoquistas? O en este caso, porque pienso que todo va relacionado de alguna manera, somos aquellos que ya hemos estado tan acostumbrados a la corrupción, estamos tan acostumbrados a la impunidad, que ya nos desensibilizamos, y si decimos, pues si a tal o cual personaje se le encontró que cometió un fraude, pues eso ya era de esperarse. Y nunca hacemos nada porque esa persona reciba el castigo que debe de merecer, la corrección que debe de ser, el restituir de alguna manera a aquellos que perjudicó. Simplemente no hay esa cultura, nos hemos como conformado y no importa. La palabra que utilizas es propia, ¿no? Masoquistas. No, masoquistas. O sea, pareciera ser que nos gusta sufrir. Digo, aunque no es... muchos podrían estar en desacuerdo conmigo al decir esto, ¿verdad? No, ¿cómo vamos a ser masoquistas? ¿A quién le va a gustar sufrir? Pero es como aquellos que sufren violencia doméstica en sus hogares. Se acostumbra la gente a la violencia. Le gusta, es más. No es tanto que le guste, lo que pasa es que ella es parte de... Pues yo pienso que sí está castellano, porque parece que a veces lo piden bueno, a gritos, ¿no? Por lo siguiente, voy a poner el ejemplo sin salirnos de lo del tema, pero de alguna manera, de una forma ilustrativa. Hay veces que hemos visto que se hace burla en la sociedad cuando están golpeando a una mujer. Obvio, la conciencia del que está bien, del testigo, pues es defenderla. ¿Y qué dice la mujer? No le pegue a mi marido. Oiga, ¿por qué le pega a mi marido? Señora, le está pegando. No es que, pero ¿por qué le pega a mi marido? Sí. ¿Por qué lo daña? De la misma manera, a veces en nuestra sociedad, vemos nosotros que están nuestros funcionarios,
no están llevando a cabo el trabajo que deben de llevar. Como líderes están puestos precisamente para eso, para poder ver por las necesidades, buscar las soluciones, ser un ejemplo. El estar en una posición importante sí, nos hace responsables a quien esté, lo hace responsable de llevar a cabo bien ese trabajo, de ser un ejemplo, sea en el ámbito financiero, hay que tener ética, sea en el ámbito político y cuanto más en el religioso, porque ahí entra lo moral y ver como hay el último... responsabilidad, puedo decir. Sí, es una doble responsabilidad, porque aquí entran ya los terrenos espirituales, morales, los materiales, y por ejemplo el último caso que mencionábamos, aquel que bajo a veces su sotana, bajo un hábito de santidad, que representa santidad, representa honestidad, rectitud, una buena moral, y no la lleve a cabo, es decir, es una afrenta para aquello que predica y todavía ser encubierto. Usted decía, cínicamente, un ejemplo que se me viene a la mente, Marcial Maciel degollado, ¿verdad? Por los favores que él... Lo más reciente, miraba yo las imágenes ahorita en la pantalla, el arzobispo de Oaxaca encubriendo a un sacerdote que violó a más de 40 y tantos niños, ¿no? Y fue encontrado, es señalado como una persona encubridora. Pues si no vamos tan lejos, ¿qué le pasó aquí en Estados Unidos al cardenal Law? Que lo único que hizo fue mover, por eso fue que extendió más el daño en el caso de los casos de pederastia que hubo aquí en Estados Unidos. Lo único que hizo durante 20 años fue estar moviéndolos de diócesis en diócesis, y lo único que hizo fue hacer el daño más todavía mayor. Fueron más los niños afectados por ese encubrimiento. Permíteme un segundo. Hay algo importante que quiero añadir a lo que tú mencionas, porque hemos sido testigos, lo hemos escuchado. Nos lo han dicho algunas personas, lo han incluso testificado. Aquellos que alguna vez fueron señalados por uno de los religiosos, hablo de la alta cúpula clerical o del sacerdocio común y corriente, cuando fueron a buscar respaldo con sus familiares, buscando respaldo, apoyo, en ese momento de confusión, de dolor, de coraje, pues más que nada desorientación, los mismos padres, increíble, las madres, tratando de justificar Esther Castellanos al mismo sacerdote y sentenciando. Le pasó a Dolores Mesa ese caso. A Dolores Mesa sí le pasó, pero en el caso de una familiar que yo tuve, así le fue al sacerdote, porque pues era de armas tomar la abuelita, era de armas tomar. Pero hablas de la familia, no hablas tú, digamos, del gobierno, de la del gobierno, iglesia. No. Bueno, queremos remarcar este punto, estimado televidente, porque estos extraviados personajes que por ambición y lascivia han sido señalados como responsables de la privación de libertad o de la misma vida por sus opositores, como fue en un momento señalada Elba Esther Gordillo, no hace mucho, en el sexenio anterior, fue señalada por maestros de su mismo sindicato como quien fue responsable de la desaparición de algunos profesores. Vamos a regresar, estamos enalteciendo un poquito esta problemática social porque queremos llegar a un punto que creo va a interesar, porque ya usted lo va a escuchar. Regresamos, vamos a un corte y regresamos en un momento.
El envenenamiento por pintura con plomo afecta hoy día a 1 millón de niños. Si su casa se construyó antes de 1978, es posible que sus hijos estén en peligro. Para detectar las áreas peligrosas de su casa, los efectos en la salud y buscar ayuda, visite libredeplomo.org. Cada libro es una aventura, esperando convertirse en realidad. Visita nuevos mundos. Encuentra nuevos amigos. Y descubre el poder de la lectura. Visita read.gov y lee The Princess of Mars, la primera novela que presenta a John Carter. Un mundo nuevo te espera. Lee. Algún día fuimos vulnerables, sensibles, frágiles. Ahora nos corresponde a nosotros ofrecer protección y amor. Di no al maltrato infantil. Un mensaje de Berea Visión. Viendo TV con claridad. Regresamos, está usted viendo Claro y Oscuro. El tema de esta ocasión es de liderazgos a liderazgos. Cerramos el capítulo anterior hablando sobre lo que viene siendo una de las lideresas más importantes en la República Mexicana, y nos referimos a Elba Ester Gordillo, quien fue señalada, mencionamos nosotros en el sexenio pasado, como quien desapareció como autora intelectual. Así fue señalada de la desaparición de algunos maestros. Es una realidad, vamos a decir, que se está viviendo en nuestro país por todas aquellas confrontaciones que históricamente se dieron, digamos, a través de los sindicatos. Por ahí está, digamos, en Río Blanco, allá por Orizaba, allá por el estado de Veracruz, una masacre que hubo, digamos, entre el gobierno y sindicalistas. Hablamos de luchas de poderes sanguinarias, en donde van en pos de estos liderazgos, pues porque median, vamos a decir, el control de las ganancias, los dividendos, ya sea en lo ilícito, muchas veces están involucrados o fueron encontrados culpables. Hablo de gobernantes, militares, empresarios, hasta religiosos, involucrados dentro del narcotráfico por ese liderazgo que llegan a tomar muchas veces. Empresarios e inversionistas en bienes y raíces, hablamos de lavado de dinero incluso, sociedades bancarias y un sinfín de corruptelas, que es tiempo de que en México, estimado televidente, es tiempo que en México se ponga también un hasta aquí, porque no puede seguir viviendo, digamos, la sociedad, el mexicano, ese que está trabajando actualmente, digamos, por tratar de tener un pequeño patrimonio, por tratar de sobresalir, digamos, en una sociedad que realmente está en búsqueda de los trabajos, de los empleos, de los negocios. Hablamos de una sociedad trabajadora. No puede seguir siendo esclava de este tipo de líderes sindicales. En el sexenio pasado, y objetivamente en el gobierno de Salinas de Gortari, hubo un líder allá en la ciudad de en Tampico, en Tamaulipas, Madero, Ciudad Madero, donde Joaquín Hernández Laquina, por una cuestión política, sufrió la persecución. Incluso su residencia fue, digamos, en un momento dado atacada. Las puertas fueron derrumbadas a través, digamos, de pues un bombardeo que llevó a cabo, digamos, allí la policía, el ejército, que fue, digamos, tras su detención. Hablamos de una persecución política donde este líder estuvo por muchos años preso.
El gobierno, las autoridades competentes saben exactamente de cómo sobreviven y la forma tan ofensiva, tan ostentosa con que estos líderes realmente se conducen de un lugar a otro. Se pelean, digamos, los ahorros, se pelean las cuotas, se pelean, digamos, los sindicatos, todo aquello que de alguna manera, digamos, le es quitado al trabajador, al obrero, al empleado, en cualquiera de los ámbitos, vamos a decir, de este tipo de liderazgos. Y a final de cuentas, ese dinero está muy bien invertido, está sin duda muy bien, digamos, resguardado, pero fuera de nuestro país. Hablamos allá, digamos, en los bancos suizos, hablamos en las Bahamas, hablamos, digamos, en palacetes, castillos, muchas veces que compran este tipo de líderes allá por Europa, en el extranjero, donde llevan una vida realmente, se dice de sultanes, una vida de gente realmente que vive con todos los placeres de la vida. Todo esto, muchos de los gobiernos lo saben. ¿Qué es lo que sucede entonces, digamos, por qué no se frena este tipo de liderazgos? ¿Por qué no se toma el mismo rasero para medir, así como actualmente lo están haciendo, por decir así, los estudiantes con los políticos corruptos? ¿Por qué no utilizar el mismo rasero y aplicar, digamos, a todos estos líderes? Aparece en la pantalla, digamos, el Yo Soy 132, un grupo de jóvenes que tuvo el valor, que no les valió, como dicen por ahí, digamos, los comerciales de una televisora, no les valió y en verdad se lanzaron al ruedo, logrando causar un efecto tremendo por esa corrupción que se da en el ámbito político. Y vuelvo a repetir, ¿por qué no hacerlo con todos estos líderes que de alguna forma viven corruptos, viven del sistema y viven saqueando, vamos a decir, al trabajador? Se me hace muy lastimoso que un candidato, en este caso Enrique Peña Nieto, se haya reunido con cerca de más de 800, cerca de 900 líderes petroleros representados por The Champs, precisamente, el líder de Petróleos Mexicanos. ¿Cómo es posible que un candidato haga una reunión con personajes que de alguna manera están coludidos con los malos negocios, con el despojo, con el saqueo de sus agremiados? Creo que este es uno de los grandes errores que se siguen cometiendo dentro de un sistema político como es el mexicano, en donde los cambios no se ven por dónde vayan a llegar. De ahí la importancia, estimado televidente, al tratar este interesante tema sobre lo que vienen siendo estos líderes. Hay otros que me gustaría de alguna manera, desde luego, señalar, Esther Castellanos, que creo vale la pena de alguna manera, adelantar por el tiempo que ya nos queda, Esther Castellanos. Hablamos de una práctica común en un mundo corrupto, de un país que es líder nato por su proclividad a estos enjuagues, y de una sociedad pasiva, amedrentada, subyugada por quienes la lideran y hunden no solo en la miseria, sino en la inmoralidad, vergüenza y desprecio para quienes por su impotencia son realmente ofendidos. De ahí la importancia de esta reflexión, estimado televidente. Por un lado, con la esperanza de que abra las puertas para que las nuevas generaciones, universitarios y estudiantes, apoyen también las causas de los desposeídos, de los obreros, de los empleados, del magisterio, de mineros y otros que sufren el despojo, fraude y saqueo de sus finanzas, como repetimos, hoy invertidas ya fuera del país y en muchos casos exhibidas de alguna manera con ostentación, como lo hizo
la hija del líder Romero de Champs, no hace pues escasamente menos de un mes, a través, digamos, de su cuenta en internet. Causas sociales que también deben ser defendidas, como hoy lo hacen, por la democracia, por la corrupción de políticos, y creo que un basta a este líder, a este grupo de líderes saqueadores que solo utilizan a los agremiados como carne de cañón. Es tiempo de que se lleve a cabo. En esta reflexión, creo que es importante, estimado televidente, compartir con ustedes lo que vienen siendo las bondades realmente de quienes entregan sus vidas en aras de sus comunidades, su nación y la sociedad en general. En la República Mexicana se celebra precisamente el día 9 y el día 10, se celebra a un líder que por cerca de 38 años de haber asumido una responsabilidad, digamos, ministerial, ha trascendido por ser precisamente uno de los más importantes. Me echas una corrección, con 48 años, de un trabajo incansable, de un trabajo realmente ejemplar, que es por lo que considero, estimado televidente, es interesante ver que en México sí hay todavía líderes con justicia, líderes realmente con amor, digamos, a lo que viene siendo el prójimo. Y quiero así a grandes rasgos traer nada más a memoria uno de los grandes líderes que se dio en la historia universal, como fue Jesús en su carácter de redentor del mundo. Hablamos también de sus discípulos y todos aquellos que por mandato divino o llamamiento ministerial se vieron obligados a renunciar a lo que tenían por ganancia. Hablamos sus propias vidas, hablamos del bienestar personal, por amor al prójimo, por la hermandad, todo bajo una tesis que era muy clara y muy objetiva: el que no dejare padre, madre, hijos y el mismo bienestar, hablo de la economía, no podrá entrar en mi reino, decía Jesús. Tuvo un grupo de seguidores, hablamos, digamos, de Pedro, hablamos de Santiago, Mateo, Marcos, y otros que siguen brillando a través del tiempo por su vida ejemplar. Un liderazgo fundamentado en la esperanza, en la fe, en la honradez, en la moral, en la disciplina, el amor, entre otras virtudes que les impulsaron a despojarse de lo propio para beneficio de sus seguidores. Esther Castellanos, nos referimos a un personaje que el día 10 de este mes de junio va a ser, y para cuando ya escuche usted, estimado televidente, a lo mejor este video ya en internet, fue reconocido por 48 años de liderazgo. Platícame un poco sobre la investigación que hiciste. Bueno, ha sido un liderazgo en estos 48 años, desinteresado, como usted lo decía, y lo que viene dentro del ámbito religioso, ¿verdad? Ha sido un hombre que se ha caracterizado precisamente, en una ocasión escuchaba... Vamos a ir a comerciales, Esther Castellanos, y regresamos con este punto. Va a ser interesante y con esto estaremos cerrando nuestra programación sobre liderazgos en la República Mexicana. Regresamos. Algún día fuimos vulnerables, sensibles, frágiles. Ahora nos corresponde a nosotros ofrecer protección y amor.
Di no al maltrato infantil. Un mensaje de Berea Visión. Viendo TV con claridad. Papá, ¿sabes qué hice ayer después de la escuela? ¿A qué centro comercial me gusta ir? ¿Sabes dónde estoy mientras trabajas? ¿Sabes que ayer alguien me ofreció marihuana? Si no puedes responder, tu hija está en riesgo de caer en la marihuana y otras drogas. Anótame a dónde vas a ir. Pregunta dónde van. Ve y verifica que estén ahí. Involucrarse funciona. Está en tus manos. Está usted viendo Claro y Oscuro, estimado televidente, y cerramos con esta última cápsula nuestro programa sobre liderazgos. Mencionamos al principio, hay de líderes a líderes. En México, lamentablemente, la devaluación, la crisis de liderazgos honestos no se ven por ninguna parte. No obstante, mencionamos, y creo que vale la pena por ello, digamos, pues pasarle la palabra. Esther Castellanos hizo una investigación sobre este tipo de liderazgos que afortunadamente, tomando en cuenta todo lo que ya expusimos, todavía están dándose en nuestro país. ¿Cómo encuadras, bajo qué tesis, bajo qué formato, encuadras tú, digamos, el éxito del trabajo de este personaje? Me refiero a Samuel Joaquín Flores como apóstol de su iglesia allá en la República Mexicana. Bueno, si recapitulamos un poco sobre lo que hemos estado hablando, hemos hecho una comparación de lo que han sido o hemos analizado lo que ha sido el comportamiento de aquellos que, teniendo la oportunidad de poder estar al frente, de poder ser líderes, ese poder de alguna manera, por decirlo así, que se les ha dado esa facultad, ya sea por votaciones, porque así lo ha querido el pueblo, muchas veces han defraudado. Sí. Y digo han defraudado no solamente hablando económicamente, sino han defraudado la confianza de aquellos por quienes lograron llegar a la posición en la que están. Sí. Y una vez que han hecho sus promesas y todo, pues hemos visto que no las han llevado a cabo, no han hecho un esfuerzo por buscar el bien común. Si lo hablamos desde el punto de vista religioso, de los líderes que bajo la bandera del cristianismo, en su prédica, una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que hacen, lo que practican, pues también eso lo hemos de alguna manera puesto aquí sobre la mesa, y decir que no se vale que bajo la sotana, bajo la sotana o bajo la bandera del cristianismo o bajo el nombre de Dios, por decirlo así, se aproveche para controlar, para buscar no el beneficio de aquellos feligreses, sino buscando solamente sus propios beneficios, el satisfacer su poder. Dijo un monseñor en algún momento, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así es. Pero cuando vemos la diferencia en este liderazgo del señor Samuel Joaquín Flores, que durante 48 años, que se me hace ya de hecho algo, cuando la mayoría labora 30, 40 años y se retira, él, ¿verdad?, durante todos estos años, en una edad muy joven, 27, 28 años, comienza este trabajo de estar al frente de esta iglesia, la iglesia a la luz la iglesia a la luz del mundo, y vemos, ¿verdad?, que a pesar de todas las cosas, la contrariedad, la pobreza, las necesidades que veía que se presentaban, el acoso, todo la difamación, todo lo que a veces cuando se está llevando un buen trabajo surge. Yo creo que es importante hacer énfasis en esto de Castellanos que tú mencionas, porque somos testigos de cómo fue en un momento dado acosado en su liderazgo, fue difamado. Los medios de comunicación, incluso en México, hoy los mismos que se unen con la Iglesia Católica y con políticos, vamos a decir, corruptos,
fueron los mismos que atacaron de una manera directa a su persona en un momento crítico, cuando la iglesia estaba preparando precisamente ya, digamos, el golpe que iba a recibir por todo lo que es la pederastia. Y en ese entonces viene un acoso directo sobre su persona. Pues de hecho, a quien iba a ser de alguna manera denunciado era Marcial Maciel Degollado en el año de 1997. Sí. Y los reflectores se desviaron precisamente a la persona de él. Obvio que pues dice una parte, ¿no?, por ahí de la escritura, que la gente pues es conocido por sus frutos. Si de haber sido cierto todo lo que ellos hablaban, pues se hubiera visto decaimiento en esta organización, en él mismo. Familias afectadas. Digo, familias afectadas, demanda tras demanda, como se da, ¿no? Digo, y en él mismo, a lo mejor, pues en la cárcel o en todo lo que se le acusó. Así es. Y hemos visto que al contrario, porque fue reconocido entre los personajes más influyentes de México del siglo XX, recibió el doctorado de honoris causa en Panamá, el Premio Iberoamericano a la Educación, que por cierto no lo han recibido muchos mexicanos, precisamente por las aportaciones que él ha hecho en bien de la sociedad. Es decir, su trabajo no solamente ha sido aquello religioso, no estoy diciendo que sea un político, pero en lo que ha sido religioso, su vida ha sido una vida, por el testimonio de los miembros de esta organización, ha sido un trabajo ejemplar, un trabajo limpio, una vida recta. Y si hablamos también en lo que es la parte de la sociedad, lo que viene siendo el bienestar social de esos miembros, pues se ocupó en que tuviesen de hecho, donde está la sede, que es la Colonia Hermosa Provincia en Guadalajara, fue uno de los primeros lugares donde hubo cero analfabetismo en Jalisco. Y esto es poco conocido en la sociedad, lo decía el doctor José María Muría, dice, y fue algo que se logró gracias al esfuerzo de este personaje, de este hombre. Y no solamente ha sido esta su labor educativa en la ciudad de Guadalajara, sino en varios lugares donde ha llegado esta organización a establecerse. Estoy hablando de Centroamérica, Sudamérica, ha habido a veces temblores, algún desastre natural, y ha hecho acto de presencia o enviado también esa ayuda, no solamente para los miembros de su congregación, sino también para la sociedad en general. Fíjate, por ello cabe destacar, y estimado televidente, pues invitamos a Esther Castellanos para que hiciera, digamos, un seguimiento sobre lo que viene siendo este liderazgo, que hoy es orgullo de su comunidad. Hablamos en más de 40 naciones. El día 10 de este mes, de hecho, es reconocido por el éxito de 48 años precisamente de trayectoria. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero terminar, digamos, quizás como empezamos el programa. Un hombre que ha volado por 38 años en los pantanos 48. de la corrupción, 48 años, yo insisto, 48 años en los pantanos de la corrupción, muerte sin manchar sus alas, a pesar de haber sido difamado, maltratado, no solo por opositores, por sus postulados cristianos y prédica ejemplar que sustenta en hechos y en obras. Tal como lo describe Carlos Cuauhtémoc Sánchez en un fuerte resumen, muy a pesar que lo trataron de hundir en el fango de sus inmundicias, por una parte los clérigos, por otra parte pues los medios de comunicación, por la pederastia que mencionamos se veía venir. No obstante, él se mantuvo firme en su postulado y hoy recibe precisamente este reconocimiento. Felicidades en este festejo allá en la ciudad de Guadalajara. Felicidades a Samuel Joaquín Flores. Nos vemos en un programa más de Claro y Oscuro.